Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 5 y les hablaremos sobre la práctica de molienda y tamizado. Los objetivos propuestos son romper los granos en sus componentes durante la molienda y separarlos de acuerdo a su tamaño con la ayuda de tamices para obtener productos y subproductos como harina, sémolas, semolinas y salvado. Además, determinar el efecto que tienen las etapas previas en la molienda y el tamizado, así como el tipo de molino utilizado. Las hipótesis son: si se condiciona bien el grano, la molienda será efectiva y se podrá reducir el tamaño de partícula para su posterior separación por medio del uso de tamices. La molienda realizada con molino comercial tendrá una mayor eficiencia que un molino sencillo, ya que el molino comercial está compuesto de rodillos más robustos que permiten una mejor eficiencia. Y por último, si la molienda y tamizado se llevaron a cabo de manera correcta, las harinas obtenidas cumplirán con los parámetros de calidad establecidos en la normatividad. Empezaremos el marco teórico hablando de la molienda. Esta es una operación unitaria que reduce el volumen promedio de las partículas de una muestra sólida. Aplicada a cereales, a través de este proceso, el endospermo se transforma en harina y sémolas y las separa de las cubiertas del grano y del germen. Existen dos tipos de molienda, la seca y la húmeda. En la húmeda se usan tanto métodos físicos como químicos, además del uso de agua para que el grano llegue a 45% de humedad. Por otra parte, la molienda seca solo se enfoca en la reducción del grano para separarlo en diferentes fracciones. El grano debe tener de 15 a 17% de humedad. Los productos que se obtienen son harina de trigo blanca, germen, trigo para animales y salvado. Los equipos involucrados en el tamizado y molienda de harina son: 1. Molino de rodillo, el cual somete los granos a fuerza tanto de compresión como de cizalla, al hacerlos pasar entre dos rodillos de superficie estriada. Dependiendo del número de estrías de los rodillos, como la separación que hay entre ellos, van a influir en la granulometría del producto final. El siguiente equipo son los hernedores, los cuales son un conjunto de cribas que se colocan en serie para poder clasificar por tamaño el resultado de la molienda. Para lograr esto se someten a vibración y de esta manera las fracciones se separan por tamaño. Posteriormente está el purificador de sémolas. Como su nombre lo dice, separa las sémolas de los fragmentos de cáscara que permanecen después de la ruptura inicial. Esta separación es en función del peso específico, mediante el uso de una corriente de aire. Por último, tenemos los cepilladores de salvado, los cuales se encargan de separar y recuperar las partículas de harina que permanecen adheridas al salvado. La separación se hace con centrifugación en el interior de un tamiz cilíndrico. En cuanto al tamizado, este es un método físico de separación de una mezcla que tiene partículas de diferentes tamaños, a manera de obtener partículas más uniformes que la mezcla original. Los tamices están formados de hilos, generalmente de acero inoxidable. Pueden tener la luz en forma de cuadrado o de círculo. Es importante saber dos parámetros de los tamices: la luz de la malla y la superficie abierta. La superficie abierta es la superficie total de la malla que no forma parte de los hilos o de los alambres. En la imagen se puede ver en qué parte del tamiz corresponde a cada parámetro. Ahora, en cuanto al número de malla, se refiere a la cantidad de hilos que hay por pulgada lineal en la malla, por lo que a mayor número de malla, menor será la luz, debido a que contiene un mayor número de hilos. Producción. Para la realización de esta práctica se llevará a cabo primero el acondicionamiento. El grano se suele atemperar o acondicionar antes de la molienda para separar más fácilmente del endospermo la porción del salvado, el pericarpio, la testa y el germen. En el acondicionamiento se ajusta el contenido y la distribución del agua en el grano mediante el tratamiento en remojo, calentamiento o al vapor. Teniendo en cuenta el peso del grano y el porcentaje de humedad, se calculará la cantidad de agua a añadir para llegar a la humedad óptima deseada, entre el 15 y el 16%. El agua se añade a una temperatura de entre 30 y 40 grados Celsius y se mantendrá en remojo entre 6 y 24 horas. Para la segunda sesión se pueden emplear los molinos disponibles en el laboratorio o un molino cerca del lugar de residencia. Se someterá
El grano acondicionado a molienda 3 veces mínimo. De la última molienda se determinará el índice de distribución. Se tamiza una muestra y se pasa al menos por 4 mallas. Se registra el peso de todas las fracciones. Se reúnen las fracciones de harina y se pesan todas las porciones. La harina se guarda. Posteriormente se vuelve a determinar el índice de distribución para una harina comercial integral y para una harina comercial refinada. Calidad de harinas. Aspecto sanitario. En esta parte se va a buscar cuerpos extraños, así como presencia de hongos e insectos. Asimismo, se realizará una suspensión de harina con agua destilada y se calentará en baño de agua hirviendo durante 10 minutos. Al destapar se percibirá el olor inmediatamente y de ahí determinar si es característico o no. Posteriormente se analizará la materia extraña e infestación. Después de haber aprobado el aspecto sanitario general, se pasa a la harina por mínimo 3 cribas. Después de tamizarla, se examinan todas las fracciones cuidadosamente para detectar cualquier materia ajena a la harina. Asimismo, se puede observar en un microscopio y se reporta el porcentaje de materia extraña. En la determinación de color se va a buscar comparar el color contra una escala que será proporcionada y se reportará el código del color que sea más parecido a la muestra. Para saber el contenido de humedad, se va a poner una muestra a secar a 130 grados Celsius por 2 horas y después reportar el contenido de humedad. Para la determinación de cenizas, se va a calcinar una muestra en un crisol que está previamente a peso constante y posteriormente se va a incinerar en una mufla a 600 grados Celsius durante 3 horas y se reportará el porcentaje de cenizas. Para la determinación de pH, se va a suspender una muestra, se va a mezclar con agua y se pondrá agitación magnética durante 30 minutos. Se filtra y se mide el pH. Para la acidez, se toma una licuata del filtrado, se agrega agua y se va a titular con sosa 0.2 con fenolftaleína como indicador. Para la determinación de pigmentos, una muestra se pasa por una malla 60, se agrega con 40 mililitros de butanol saturado, se vuelve a agitar por 1 minuto y se deja reposar alrededor de 16 horas para semolina y 30 minutos para harinas. Se agita y se filtra. Se determina la absorbancia a 435.8 nanómetros. El butanol saturado nos ayuda a extraer los pigmentos de las harinas. Para la absorción de agua se hace una determinación empírica de la cantidad de agua necesaria para obtener una buena masa con 100 gramos de harina y 1 gramo de sal. La cantidad de agua dependerá de la cantidad de gluten en la harina. Para la prueba de sedimentación con isopropanol es fundamental agitar exactamente como se describe en el manual y controlar con precisión el tiempo. Es utilizada para estimular de manera muy general las propiedades de hidratación y grado de expansión de las proteínas, particularmente de las gluteínas, las cuales se relacionan con la fuerza y la extensibilidad del gluten. Estas pruebas se basan en la capacidad de expansión de las gluteínas en soluciones de isopropanol con ácido láctico, como lo menciona en el protocolo. Para la prueba del almidón alterado se coloca un poco de harina sobre un portaobjetos y se agregan unas gotas del colorante rojo Congo. Los gránulos de almidón no se tiñen con el colorante. Los gránulos de almidón alterado se tiñen de color rojo. Reportar el resultado con una escala. La prueba de calidad de la proteína se van a determinar las pruebas de gluten húmedo, gluten seco y las propiedades del gluten, tal y como lo marca el protocolo. Estas técnicas de lavado permiten observar algunas características físicas del gluten, tal como la elasticidad y el color. Y por último, la prueba de galletería permite evaluar el desempeño de la harina en la elaboración de ciertos productos. En esta prueba consiste en preparar galletas y determinar el diámetro y la altura promedio de 6 piezas, así como la relación diámetro-altura de estas y el factor de extensión. En la norma oficial mexicana NOM 247 SSA1-2008, productos y servicios cereales y sus productos se define como harina o harina de trigo a la obtenida de la molienda del trigo del grano maduro.
entero, quebrado y seco del género Triticum, de las especies Vulgare, Compactum y Durum, o mezclas de estas, limpio, en el que se elimina gran parte del salvado y del germen, y el resto se tritura hasta obtener un grano de finura adecuado. Las especificaciones para harinas de cereales sémolas o semolinas, que son las fracciones de granulometría diferentes a las harinas derivadas de la molienda de cereales, libre de tegumentos y germen, son las siguientes. Especificaciones físicas, en donde habla de la materia extraña y de la humedad, la cual tiene un límite máximo de 15%. Microbiológicas para mesofílicos aerobios, coliformes totales y hongos, en distintas harinas. Contaminantes como aflatoxinas, en donde el límite máximo es de 20 microgramos por kilogramo. Y presencia de metales pesados como el plomo y el cadmio. Las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser restituidas o adicionadas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican a continuación. Para el caso de las harinas restituidas, los nutrimentos que se deben de añadir son tiamina, riboflavina y niacina, mientras que para las harinas adicionadas son ácido fólico, hierro y zinc. El envase debe garantizar la estabilidad e integridad de los nutrimentos. Es necesaria la protección a la luz y los materiales deben de ser de grado alimenticio. Las harinas para uso industrial distinto al consumo humano y las sémolas y semolinas para pastas quedan exentos de esta restitución y adición. En la elaboración de las harinas de cereales, sémolas o semolinas se permite el empleo de los siguientes aditivos y coadyuvantes, con su respectivo límite máximo, miligramos por kilogramo de harina. De acuerdo con la NMX F007-1982, Alimento para humanos, harinas de trigo, la harina de trigo se clasifica en un solo tipo y 3 grados de calidad. Grado 1. Harina de trigo para panificación. No debe reportar retención en tamiz de .177 milímetros de abertura de malla y puede aceptarse un máximo de 10% de retención de un tamiz de .125 milímetros de abertura de malla. Grado 2. Harina de trigo para galleta. Generalmente se utilizan mezclas variables de acuerdo con el tipo de galleta que se fabrique. Grado 3. Harina de trigo para pastas para soya. Debe reportar un 73% como mínimo de retención de las fracciones de dos tamices de 0.297 y 0.149 milímetros de abertura de malla. Además, se indican las siguientes especificaciones, en las cuales se incluyen las sensoriales, evaluando color, olor y sabor. En cuanto a la norma del Códex para la harina de trigo, en los factores de calidad se menciona la adición de ingredientes facultativos, que son ingredientes que pueden agregarse a la harina de trigo en las cantidades necesarias para fines tecnológicos, productos malteados con actividad enzimática, fabricado con trigo, centeno o cebada, gluten vital de trigo, harina de soya y harina de leguminosa. Además incluye especificaciones para la utilización de aditivos como enzimas y agentes para el tratamiento de las harinas. Calidad. Comenzaremos con el acondicionamiento del grano. El primer parámetro es la limpieza. Esto quiere decir que la materia prima, o sea los granos, deben estar libres de impurezas físicas y biológicas. Necesitamos hacer esta operación porque así evitamos la contaminación por agentes físicos que dificultan la molienda y el producto final. De la misma manera, evita que el producto final contenga agentes biológicos contaminantes que pudieran afectar al propio producto o al consumidor. Contenido de humedad. El contenido de humedad, o también llamado atemperado, debe ser del 15 al 16%. Y esto es porque con ello se logra que el salvado del grano sea corroso y se evita que se fragmente durante la maturación. Así no es fácil retirarlo y no se mezcla con la harina. Además, el endospermo se suaviza, por lo que se fragmenta de manera más eficiente. Cabe mencionar que para hacer el atemperado debe agregarse agua. Reposo. El reposo debe ser suficiente para que el agua añadida
puede ajustar el contenido de humedad y ésta se distribuye de manera uniforme y penetre en el grano. Este parámetro depende del contenido de proteína y la dureza del grano. Para granos suaves se prefieren 6 horas, mientras que para granos vítreos o cristalinos se prefieren 24 horas. Finalmente, la temperatura. Para la temperatura de trabajo se requiere agua con 40 a 45 grados Celsius. Ese intervalo de temperatura facilita la difusión del agua hacia el grano. Temperaturas mayores pueden desnaturalizar las proteínas y se perderían las propiedades funcionales de la harina. A continuación tenemos especificaciones y determinaciones de la harina. En primer lugar tenemos la molienda, la cual debe de hacerse mínimo 3 veces o en un tiempo mínimo de 45 minutos. La molienda permite separar las partes del grano, de esta manera se aprovecha de mejor manera el grano y sus propiedades funcionales. A continuación tenemos la granulometría, la cual debe de cumplir con el 85 al 95% con un tamaño de partícula menor a 180 micrómetros, o lo equivalente a la malla del número 80. Esta determinación no requiere condiciones especiales y se debe de hacer para garantizar que la harina tiene la granulometría deseada, así cumpliendo con las especificaciones del cliente. Tenemos el aspecto sanitario general, el cual debe de ser libre de insectos, hongos o cuerpos extraños a simple vista, así como libre de olores extraños. Esto asegura que la harina esté libre de agentes contaminantes físicos, así como libre de olores, pues la harina puede retener olores del ambiente fácilmente. Seguido de este parámetro tenemos la materia extraña e infestación. Este parámetro señala que la harina debe ser libre de materia ajena a la misma. Esto se recomienda hacer pasando la harina por al menos 3 cribas, observando cuidadosamente cada una de ellas en busca de materia extraña. De ser necesario puede usarse un microscopio. Esto se hace debido a que mediante la revisión se puede detectar piedrecillas, salvado, granos quebrados, pelos, excretas de roedores, insectos vivos o muertos y fragmentos de larvas o huevecillos de insectos. Seguido de este parámetro tenemos el contenido de humedad de la harina, el cual debe de ser 15%. Esta determinación se debe hacer en estufa a 135 grados hasta peso constante. El contenido de humedad es importante para cumplir con la norma oficial mexicana 147 SSA1 1996, así como evitar el desarrollo microbiano y de insectos en la harina. El parámetro de determinación de cenizas debe realizarse a 600 grados durante 3 horas en una mufla. El contenido de ceniza en la harina permite conocer el contenido de minerales y compuestos no orgánicos, así como la separación del salvado del endospermo. Proporciona información sobre el grado de extracción y calidad de la harina. Determinar el pH y acidez de la harina es importante, pues gracias a este parámetro se puede determinar la finalidad de la harina, así como determinar si hubo contaminación microbiana u oxidación de lípidos que pudieron haber incrementado o disminuido el pH. Pigmentos. Determinar los pigmentos es importante, debido a que la harina puede proporcionar coloración a un producto final, eso dependiendo de sus propiedades físico-químicas del pigmento que contenga. Absorción de agua. La absorción de agua aporta información sobre la cantidad de gluten, así como la calidad de la harina. Este parámetro se usa para determinar la finalidad de la harina. Sedimentación con isopropanol. Este parámetro permite conocer el contenido de proteína y la fuerza del gluten. De esta manera se analiza si la harina puede ser destinada para elaboración de pan o no. Valores arriba de 20 ml de separación hablan de una buena fuerza de gluten, mientras que valores por debajo de esto hablan de una fuerza de gluten débil. Almidón alterado, prueba microscópica. Mediante el colorante rojo Congo, los gránulos de almidón alterado se tiñen de color rojo, en tanto los gránulos intactos no se tiñen. Mediante la observación al microscopio se determina la cantidad de almidón alterado. El grado de alteración del almidón en la harina influye en su capacidad para absorber agua. Cifra de Pelchin-Klein. Para esa prueba se debe realizar una previa mezcla de harina, levadura instantánea y agua. Una vez que se haya formado esto, se hace una bolita, la cual se coloca en un vaso de precipitados con agua y se determina el tiempo en el cual la bolita flota y el cual la bolita se desintegra. Se toman los tiempos de esto y gracias a esta prueba se puede determinar el origen de la harina, si es de trigo suave o si es de trigo duro, y también permite conocer la fuerza del gluten. Finalmente tenemos la prueba de galletería. Esa prueba permite determinar el desempeño de la harina en la elaboración de productos. Para esa prueba se debe tener cuidado en cuanto a la homogeneidad de las galletas hechas.
debido a que todas las galletas deben ser exactamente del mismo grosor y del mismo diámetro, las cuales deben ser horneadas a 220 grados durante 10 minutos.